Hola a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos a nuestro lado nuestro queridísimo Albert. Albert, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a Byte Podcast. En el episodio de hoy hemos traído a un invitado que nos va a hablar de temas muy interesantes, sobre todo a nivel de tema de financiación corporativa y temas bancarios. Y tenemos a Pedro Garrido. Empezamos, si quieres, Pedro, presentándote un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿no? Lo primero, oye, muy agradecido, ¿no? De poder participar y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Pedro Garrido, yo llevo trabajando en banca de inversión desde el año 2005 y en estos años he estado en tres áreas o tres productos, ¿no? De banca de inversión distintos. Mis primeros años profesionales en M&A, ¿no? Haciendo asesoramiento en compraventa de empresas. Luego, posteriormente, en Debt Advisory, es decir, asesoramiento a empresas para el acceso a los mercados de capitales, es decir, emisiones de bonos. Y los últimos años en préstamos sindicados, ¿no? Un poco lo que habéis comentado, financiación corporativa y concretamente en las zonas geográficas de Reino Unido y Norte Europa, que es un poco el scope que llevo. Adicionalmente a esto, pues bueno, de forma puntual, pues también tengo oportunidad de dar clases en distintos centros pues, relacionados con la banca de inversión. Y Pedro, si me permites, yo añadiría que bueno, que estoy segurísimo que muchos de los oyentes, pues ya vais a saber quién es Pedro. Y si no, seguro que os suena ahora mismo. Sabéis que uno de los mejores gestores españoles y de los que más nos gustan, que además ya ha venido por aquí varias veces y al cual le tenemos un cariño muy, muy especial, por supuesto no puedo estar hablando de otra persona que de Dani Tello, pues recomendó por activa y por pasiva el libro de Fundamentos de Financiación Corporativa, del cual Pedro es coautor junto con Marcos y Federico. Y nada, yo me tengo el libro y realmente, o sea, es una pasada de libro, de verdad, recomendadísimo. O sea, no solemos recomendar cosas por no decir nunca de que hay que comprar, pero cuando algo vale la pena, pues, oye, que realmente es un librazo, compradlo, es que ya lo digo así, compradlo y nosotros vamos a sortear también entre todos los que escuchen este programa. A ver cómo lo hacemos, en base a retweets o en base a comentarios, o yo lo haría en base a comentarios, ¿qué te parece? Sí, podemos hacerlo en base a comentarios y retweets. O sea, que digan que quieren participar y que le hagan un retweet al O programa para sorteamos que dos. llegue más gente. Sorteamos dos, pues uno por comentarios y otro por retweets. Ya está, hecho. Y realmente, aún así, o sea, no sé lo que cuesta el libro, pero es que da igual, es el típico, ¿sabes? El típico que te viene así el tocho, el handbook of yo que sé qué, pues que te suelen cobrar una pasta de 80 para arriba, pues este es el precio que realmente yo estaría más que dispuesto y contento de pagar. Es un librazo y además en español, o sea, eh, de verdad, leedlo porque os va a ser muy útil. Y también tienes un máster, el máster online en finanzas corporativas del IEB, que ahí así que no puedo hablar mucho, bueno, mucho no, nada, porque no lo he hecho, pero me parece muy, muy interesante. A ver si nos lo puedes explicar un poquillo, Pedro. Pues sí, no, lo primero, gracias, porque es verdad que no había comentado lo del libro y como anécdota os puedo contar que cuando pues una persona común me pasó, digamos, uno de los vídeos de Dani Tello hablando del libro y yo no le conocía a nadie, a Dani de absolutamente nada, ¿no? Y obviamente pues me hizo mucha ilusión y contacté con él, ¿no? Y luego ya es verdad pues que hemos estado mucho en contacto y ahora le considero de mis amigos más cercanos, ¿no? Y como anécdota, bueno, el coste no es 80 euros ni muchísimo menos, es 19,90, pero sí que nos hace mucha ilusión a los coautores decir que el 100% de los ingresos que nos corresponde a los autores se donan a ELEN. ELEN es la Asociación Española por la Esclerosis Múltiple. Hace un tema que, bueno, estamos muy orgullosos, colaboramos en lo que podemos con su asociación y su presidente y su consejo son bellísimas personas. Oye, me hace ilusión compartirlo con todos vosotros. El tema del máster, pues surgió un poco también viendo las necesidades o interés que había por parte de muchas personas recién graduadas y gente pues que lleve trabajando menos de 5 años, 6 años a nivel profesional, teniendo interés en realizar una carrera en banca de inversión, ¿no? Con los pros y los contras que tiene trabajar en banca de inversión. Y por eso, pues hace ya un par de años estructuramos este máster
en el cual, por supuesto, que Dani da clases. Y el formato online era un poco pues también por adaptarnos a las circunstancias post-COVID, ¿no? Que ahora es verdad que el formato online, pues hay personas que es el único formato que les encaja. Con eso no estoy diciendo que el formato presencial muera, ni mucho menos, pero es verdad que hay personas, pues por un tema geográfico, pues que no le cabe otra opción, ¿no? Y es un máster pues, que ha tenido mucha acogida, mucho interés. De hecho, la idea era hacerlo una edición al año. Estamos con 2 ediciones al año. Lo único que sí que es verdad que, digamos, el filtro para acceder al máster es exigente. Es decir, buscamos un alumno target muy definido. Tiene que ser una persona que sepa muy bien en qué consiste la banca de inversión, porque le va a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a, digamos, hacer un máster que es todo menos fácil, ¿no? De hecho, la palabra un poco que se comenta es que realmente es muy exigente, ¿no? Gusta mucho la comunicación del alumno con el profesor, es bilateral, lo cual eso es un auténtico lujazo. Y luego, pues eso, las temáticas que se tratan en el máster pues son pues, las temáticas relacionadas con banca de inversión, es decir, M&A, fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa, préstamos sindicados, project finance, private equity, search fund, las temáticas, ¿no? Que a todos nos pueden sonar relacionadas con la banca de inversión. Eso en 13 meses muy intensos es lo que se da en un formato, pues eso, a través de vídeos ya grabados, clases en directo, pero en formato online, casos prácticos que se hacen semanalmente. O sea, que tiene su rollo, pero que tiene su alta exigencia, ¿no? Por ser muy claro, sí. Y Pedro, una pregunta para si a alguien le podría estar interesando todo esto, ¿cuáles son los requisitos? Es decir, habéis dicho que sois muy exigentes con los alumnos que seleccionáis para separar el trigo de la paja, básicamente. ¿Qué decís? A ver, que ya tengan pues un track que hayan trabajado ya en la industria o realmente solicitáis alguna nota en la carrera universitaria o cómo No, lo hacéis ese filtro. esos 2 puntos no, ni nota ni track record, por eso digamos el abanico está abierto tanto a graduados, recién graduados, como gente que pueda tener en torno a 30 años de edad. Dicho lo cual, hay 2 requisitos muy claros. Uno, que se sepa en qué consiste la banca de inversión, no el contenido, porque si no, no tendría sentido hacer el máster, pero sí, oye, yo quiero hacer un máster en banca de inversión para trabajar en banca de inversión, pero tú sabes lo que es banca de inversión, sabes cómo es el día a día, sabes la intensidad del trabajo, las horas que se trabajan, que no es trabajar en fondos de inversión, no es trabajar en banca privada. Eso es el primer foco que hay que tenerlo muy claro, porque si no, pues a mí no me gustaría pues, tener un alumno que no tiene ese foco porque es que no aguantaría, ¿no? Las 49 semanas intensas, ¿no? Y luego el segundo requisito es tener disponibilidad, porque es un máster que requiere, depende un poco del perfil, porque tenemos desde ingenieros a abogados, a gente que ha estudiado finanzas o ADE, ¿no? O digamos, economía relacionadas, pero es un máster que requiere entre 10 y 15 horas de estudios semanales, que pues, dividido entre 7 días no es mucho, dividido entre 5 días, ¿no? Si 2 descansamos, ya estamos hablando de que podemos estar hablando de 2 horas, 3 horas al día, por lo tanto, eso requiere. ¿Hay que dejar de trabajar? No, se puede trabajar, tener una vida plena, familiar, hacer deporte y salir de fiesta y compaginar el máster perfectamente, pero hay que ser conscientes de que, bueno, pues en lugar de ver pues 2 capítulos de una serie, pues igual haciendo el máster, pues solo puedes ver un capítulo al día de esa serie porque el resto lo tienes que dedicar al máster, ¿no? Eso es un poco los 2 requisitos, es un poco más el tema de la actitud digamos, al reto que se va a enfrentar el potencial candidato. Y eso lo hacemos a través de un proceso de selección, básicamente a través de una entrevista, y luego el alumno, obviamente, pues tiene que dar toda la documentación con respecto al grado y demás. Pero el tema de la nota, digamos, no es relevante para nosotros. Sí, el decir, oye, yo, mi paso profesional, o quiero cambiar mi profesión a esto, o quiero iniciar mi profesión en esto. Y esto es banca de inversión. Eso es un poco cómo lo enfocamos. Y para pues el que me parece de no sepa, puta madre, realmente el proceso de selección. Y para el que no sepa cuáles son las funciones del que trabaja en banca de inversión, no sé si nos podrías dar unas pinceladas para que los oyentes se pongan en contexto. Sí, o sea, a mí básicamente siempre digo que la palabra banca de inversión son 3 palabras y la única que no critico es la preposición de, porque no es ni banca ni inversión. Es decir, en banca de inversión realmente no invertimos.
invierten nuestros clientes y nuestros clientes son empresas, ¿no? Que muchas veces lo podemos confundir igual con a nivel particular dónde voy a invertir. A ver, que no, aquí estamos hablando de empresas, ¿no? Grandes corporates, medianos o pequeños que se dedican a comprar, ¿no? Comprar compañías, salir a bolsa o mercado de capitales, ¿no? Y luego tampoco me gusta la palabra banca porque parece ser que solo, digamos, los que trabajamos en banca hacemos banca de inversión y luego hay muchos entes que hacen o que dan servicios de banca de inversión y trabajan en boutiques, trabajan en Big Four y per se eso no es un banco, ¿no? Por lo tanto, yo lo resumiría como labor de asesoramiento financiero estratégico, ¿no? Porque no hacemos un asesoramiento financiero digamos, en las cuestiones o los problemas que pueda tener una compañía en su día a día, sino en los aspectos financieros estratégicos, ¿vale? Es decir, oye, ¿salgo a bolsa o entro en private equity? ¿Hago una internalización en Brasil? ¿Qué compañía me compro? ¿Cuánto vale esa compañía? ¿Qué hago? ¿Emitir un bono para comprarme esa compañía, un bono high yield, o mejor algún préstamo sindicado, ¿no? Todas esas temáticas es lo que tratamos los profesionales que hacemos banca de inversión, ¿no? Por lo tanto, teniendo ese foco claro y sin tener el conocimiento, es un poco el perfil que nosotros buscamos. Y siguiendo un poco en la línea de lo que estás comentando, al final la banca de inversión, como ya lo habías dicho al principio de todo, pues tiene distintas ramas, tiene la parte de money, tiene la parte de deuda, que aún así haya, como has comentado, puede ser project finance o puede ser mercados de capitales, etcétera. Pero en la parte de salidas a cotizar, por ejemplo, que tal vez sea la parte más volátil de un banco de inversión, ¿no? Aquí obviamente el insider eres tú, pero juraría que esa es la parte más volátil y no sé realmente, o sea, y sin ser tu tema, soy consciente de ello y ya después iremos a tocar deuda y que es lo que hemos venido a hablar hoy, pero más que nada por pura curiosidad, si sigues creyendo que tiene futuro esta parte, más que nada lo digo por empresas como por ejemplo Spotify que han logrado levantar mucho dinero y salir a cotizar sin hacerlo a través de la banca de inversión. ¿Es un caso en particular que Spotify lo lograse por su reputación, por lo grande que es, etcétera, etcétera? ¿O crees que podría ser algo recurrente de cara en un futuro todo esto? A ver, hay que ver cada compañía y hay que ver cada sector y hay que ver el momentum, ¿no? Dicho lo cual, un poco por responder de forma un poco más genérica y luego ya profundizamos, o sea, el futuro va por los mercados de capitales, ¿no? Y tenemos dos áreas o dos campos, ¿no? Entre los mercados de capitales. Por un lado, pues el mundo del equity, ¿no? Pues unas salidas a bolsa que todos conocemos, que eso depende un poco del momentum y los inversores si están más pro invertir en compañías o no. Y luego, en el otro lado, tenemos los mercados de capitales de deuda, que ahí tenemos un abanico de posibilidades muy amplio, desde bonos investment grade, bonos high yield, los term loan Bs y luego también el mercado privado, ¿no? De bonos, como estaríamos hablando del direct lending. Por lo tanto, las posibilidades ahí son muy inmensas, ¿no? Y si lo hablamos a nivel cuantitativo, y esto es una magnitud, yo creo que refleja un poco la tendencia a la cual va el mercado, por poner un referente en España y luego pongo referentes en Europa y en Estados Unidos, en España a día de hoy, a nivel corporativo, de cada 100 dólares, 30 van por mercado de capitales y 70 por, digamos, financiación bancaria. Y dices, bueno, pues sigue ganando los bancos. Ya, pero es que hace 10 años, de cada 100, solo iban 10 por mercado de capitales. Por lo tanto, en una década, el crecimiento ha sido exponencial y lo que nos queda. ¿Por qué digo y lo que nos queda? Porque si miramos Europa, de cada 100 euros, 55 van por mercado de capitales, a día de hoy 45 por deuda bancaria. Y si miramos a Estados Unidos, de cada 100 dólares, 25 van por deuda bancaria y 75 por mercado de capitales. Por lo tanto, la tendencia es esa. Luego que hay outliers, compañías específicas que pueden levantar financiación y demás, sí ha habido, hay y habrá. Obviamente, a la que tú has hecho referencia, pues tiene digamos, una capacidad por nombre, por posicionamiento, que pueden no tenerlo muchísimas otras compañías, ¿no? Por poner otro ejemplo, de hace ya unos cuantos años, yo recuerdo cuando Heineken, ¿no? Que es muy conocida por parte de todos, en marzo de 2012 decidió sacarse rating externos, ¿no? Es decir, tener una calificación, en este caso de Standard & Poor's y Moody's, ¿no? Heineken era capaz de levantar fondos y emitir bonos en rating, cuando lo estándar es emitir bonos con ratings en plural. Pero Heineken lo podía hacer. ¿Por qué? Un poco por hacer un poco el símil, ¿no? Al caso que tú decías. ¿Por qué era Heineken? Una compañía muy conocida y demás. Dicho lo cual, la banca de inversión, en un momento puntual,
le dijo, oye, pues sácate ratings. ¿Por qué? Porque tu coste de financiación, es decir, los inversores van a estar más cómodos si ven una nota dada por un ente externo, ¿no? En este caso fue Standard & Poor's y Moody's, que le pusieron una nota de BBB+. Pues eso dio más confort. O sea, siempre hay casos de esos, según el campo que hablemos, según el área que comentemos, pero la tendencia, digamos, evolutiva, tanto en España como, por ejemplo, en países latinoamericanos, es esa, ¿no? Te digo esos países porque es donde menos desarrollo hay. O sea, si damos un paso para atrás, la banca de inversión se está desarrollando. La banca de inversión en España se está desarrollando. Y dices, bueno, ¿qué estás diciendo? Si estamos en el año 2023, ya, pero las famosas boutiques de Money se crearon en España entre el año 2001 y 2007, digamos, un gran grueso de ellas, ¿no? Y antes apenas había. Y los mercados de capitales en España se han desarrollado pues, a partir de la anterior crisis. Estamos hablando del año 2012-2013 y estamos en el 23. Es que ha pasado solo 10 años. Claro, esto lo cuentan en Londres o en Nueva York y te dicen, perdón, pero si aquí llevamos desde los años 70-80 con este tipo de operaciones, ya, pero en España no. Y esto lo cuentas en México, en Colombia, Perú, en países latinoamericanos que cada vez se están profesionalizando más y mejor. Y bueno, pues nosotros nos vemos reflejados también un poco en ese estadio donde se encuentra. Por tanto, por responder a tu pregunta, sí que puede haber outliers, one-off, pero la tendencia es la que estamos viendo en prácticamente todos los países más evolucionados a nivel financiero. Ajá. Y este tema de financiación, ¿cómo funciona y cómo se implica la banca de inversión en estos aspectos? O sea, básicamente aquí estamos viendo pues compañías que lo que necesitan es, bueno, estoy hablando de compañías, pero también podríamos hablar de entes públicos, ¿no? Incluso de países. Pero bueno, por ponerlo un poco en el lado corporate, de compañías que necesitan financiación, es decir, compañías que está muy bien que tú le digas a una compañía A que se compre una compañía B, pero ¿de dónde saca el dinero para comprarse la B, ¿no? Esa es la realidad. Por lo tanto, hay muchas alternativas encima de la mesa, desde financiación corporativa bancaria, es decir, dinero que sale de los bancos, a los mercados de capitales. Que los mercados de capitales, el dinero es exactamente igual. Lo único que en lugar de darlo un banco, lo da otro ente. Ese otro ente que es una aseguradora, un fondo de inversión, un fondo de pensiones, un hedge fund, ¿no? Pero de cara a una empresa, yo lo que quiero es dinero para comprarme una empresa o otra cosa, repartirme un dividendo, crecer, internacionalizarme, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que hacen los bancos y los mercados de capitales es repartirse una tarta del pastel que obviamente tiene distinta magnitud según el país que sea y según el desarrollo de los mercados de capitales. Un poco lo que hemos comentado antes, porque en España está todavía en proceso evolutivo. En Europa la situación es 50-50, ¿no? Entre los dos entes, ¿no? Y en Estados Unidos ya los mercados de capitales está a años luz digamos, en este caso, de la financiación bancaria, ¿no? Lo que hemos comentado. Por lo tanto, lo que se intenta es dar fondos a corporates en el formato que el corporate considera o que los asesores de banca e inversión recomienden, un mix de deuda bancaria y mercado de capitales, solo mercado de capitales, solo deuda bancaria, depende cada compañía y depende, por supuesto, el tamaño, el sector donde la compañía opere, para utilizar esos fondos para que la compañía crezca. O sea, el futuro, claro, de la economía y de la banca de inversión está en el crecimiento de las compañías, ¿no? Muchas veces se habla por qué España, a nivel financiero, cuando digo financiero es focalizado en banca de inversión, ¿eh? No estoy hablando de otros aspectos, por qué estamos lejos de otros países como puede ser Francia, Alemania, Reino Unido, incluso incluyo Italia, ¿no? Que nos saca unos cuantos años de ventaja, básicamente por la atomización que tenemos de las compañías. A medida que las compañías se vayan consolidando unas a otras, crezca el tejido industrial español y tengamos cada vez menos P de pymes y más M de compañías medianas, y cuando sean medianas sean grandes, eso va a provocar un crecimiento que no es algo que no estemos viendo ya, ¿eh? Lo único que es una tendencia que obviamente esto pues necesitan muchos años para que eso se vaya consolidando, ¿no? Que es lo que está pasando exactamente igual en países centroamericanos y latinoamericanos, ¿no? Y a medida que eso se vaya consolidando tanto a nivel financiero de proveer los fondos como las compañías a nivel de operaciones de money, porque eso es puramente money, ¿no? Fusiones y adquisiciones, pues el tejido industrial, en este caso español o de otros países, va a seguir mejorando, incrementando y va a ser un factor altamente positivo para la economía, sin duda alguna. Hemos estado tocando los dos tipos de deuda a los que pueden acceder, bueno, hay el equity, pero sin contar el equity no es deuda, pero bueno, de los dos tipos de financiación, a los que se puede acceder, tenemos por un lado los bancos tradicionales, por otro tenemos el mercado de capitales.
Eso en el libro me gusta mucho cómo lo comentáis y de hecho también tienes varias charlas en las que lo comentas, en que cada uno tiene algún tipo de ventaja respecto a la otra. Yo personalmente tiro bastante a los bancos, me gustan los bancos, me parece que si no haces tonterías pues pueden ser un buen negocio. Pero y siempre existe la duda, que eso al final ya lo has comentado en el libro, de si son complementarios, si el mercado de capitales representa un peligro para la existencia a largo plazo de la banca. No sé cómo, si con 4 pinceladas nos podrías resumir más o menos cuáles son las ventajas de cada uno, cuándo a una empresa le podría interesar más tirar para un préstamo con un banco y cuándo le interesa más tirar para mercado de capitales. Es muy buena pregunta y muy buena reflexión. Como tú bien has indicado, hay pros y cons, como cualquier aspecto de la vida, ¿no? Que una persona tome a nivel particular o, digamos, un consejo de administración tome para una empresa, ¿no? Por resumirte los pros y los cons, hay un factor relevante, es decir, las compañías que pueden acceder a los mercados de capitales son compañías que normalmente son compañías muy sofisticadas. Con muy sofisticadas, ¿qué quiere decir? Que no te van a dar sorpresas, que saben muy bien cuál es su ruta, que saben muy bien cuál es su plan estratégico y que tienen un elevado track record, ¿vale? Una vez que estás en ese estadio, como tú bien has dicho, tienes 2 alternativas para levantar financiación, o bancos o mercado de capitales, y luego, por supuesto, la tercera sería el equity, pero el equity sabemos que son fondos propios y eso va por otra dimensión, ¿no? Claro, si una compañía está en ese momento que tiene la posibilidad de elegir, pues las ventajas o desventajas de un caso y de otro, o de una alternativa y otra, pues son distintas. Es decir, si estamos hablando de deuda bancaria, los plazos corporativa, los plazos son limitados. En España suele ser 5 o 6 años como máximo, es decir, un préstamo corporativo va a eso, no estamos hablando de estructuras de project finance, sin garantías reales, es decir, sin edificios, sin sedes o sin acciones, ¿no? Estaríamos hablando de 5 o 6 años. En cambio, en un bono, digamos, estándar de mercado, el plazo floor, es decir, el plazo mínimo, estaríamos hablando de 5 años, es decir, casi el plazo máximo que puede llegar la financiación bancaria es el plazo mínimo. El plazo no lo es todo, hay que ver el precio, ¿no? Si te da mucho más plazo y el precio es mucho más elevado, pues bueno, igual dices, no me interesa irme a 10 años si el coste va a ser el doble. O sí, depende de cada compañía, depende de su generación de caja y su análisis cuantitativo, ¿no? Pero por tanto, eso es un factor interesante. En cuanto a precios, pues depende mucho del momentum. Al final la tarta del pastel es la que es y los bancos quieren ser competitivos para hacer operaciones y, por supuesto, los inversores institucionales, que son lo que hemos dicho, fondos de inversión, aseguradoras, que tienen mucho dinero, tienen mucha profundidad en ese mercado, tienen que colocar también ese dinero en activos que ellos vean rentables en base a sus estrategias de inversión, ¿no? Por lo tanto, estamos un poco en esa lucha. Es cierto que los bancos, no tienen interés, normalmente no tienen interés de inversiones oportunísticas. Los bancos suelen tener inversiones o suelen realizar inversiones o apuestas por compañías a largo plazo, es decir, bueno, vamos a abrir aquí la comunicación, vamos a estar en contacto, nos contamos mutuamente las cosas, me cuentas un poco cuáles son tus ideas y demás. Por eso las estructuras de los bancos a veces, sobre todo si lo comparamos con los mercados de capitales, suele estar algo más limitadas la flexibilidad, ¿no? Pues suelen poner más restricciones que los mercados de capitales, que al final los mercados de capitales es un inversor que cada 6 meses recibe, no sé, 3.000 millones de euros que los tiene que colocar. Oye, yo los aloco a través de bonos y no me des problemas, ¿no? Que tú lo has comentado antes muy bien con mucho sentido. Claro, cuando las cosas no van tan bien como se preveían, empezamos a tener problemas. Los bancos igual lo hemos podido leer antes, los bancos hemos podido limitar en cierto modo pues la capacidad de expansión de la compañía porque nos parece que es muy exagerada, podemos incluso limitar los dividendos. Los mercados de capitales en cierto modo también, pero si estamos hablando, digamos, de las compañías más solventes, es decir, compañías investment grade, las compañías con mejor rating, con mejor calidad, con mejor nota, pues las limitaciones son bastante exiguas, ¿no? En cambio, en compañías con un rating algo peor o con una nota algo peor, es decir, ¿no? Las high yield, ¿no? Como se suele decir, compañías high yield o en inglés junk bonds, pues suelen tener algún tipo de limitación. Pero incluso en esos casos las limitaciones de los mercados de capitales son más laxas, como hemos comentado antes, que la deuda bancaria, ¿no? Por lo tanto, si yo soy una empresa,
y tengo, ¿no?, ese tamaño relativo, pues puedo tener esas dos opciones. Si no tengo ese tamaño, ese track record, lo que hemos dicho al principio, básicamente es equity o financiación bancaria, ¿no? Dicho esto, también tenemos un mundo que se está creando desde hace unos pocos años, que es el famoso direct lending, ¿no? Que básicamente son colocaciones privadas de mercado de capitales, ¿no? Es decir, emisiones más pequeñas de bonos, ¿no? Y eso sí que, aunque todavía es un mundo que está comenzando, no solo en España, sino a nivel mundial, cuando digo mundial, pues estamos hablando tanto de Estados Unidos como los principales países europeos, es una alternativa que pueden tener algunas compañías para obtener financiación. O sea, básicamente en un bono normal, no de colocación privada como estoy comentando ahora, es difícil realizar emisiones de bonos si el importe no está entre los 200, 300, 500 millones de euros. Claro, tú estás diciendo una compañía que emita un bono de 200, 300 o 500 millones de euros, estás hablando de una compañía que tiene una deuda estructural, ¿no?, que sería la de ese bono, bastante relevante, y le tiene que acompañar sus ventas y le tiene que acompañar su EBITDA, ¿no? Si cogemos el rango más bajo, el de 200 millones de un bono, pues el EBITDA tiene que estar en niveles de 75, 100 millones, ¿no? Claro, la pregunta es, si mi compañía no tiene una EBITDA de 75, 100, ¿significa que no puede emitir bonos? Pues bonos, digamos, al uso, no. Bonos cotizados, no, porque los inversores no tienen interés ante compañías de pequeño o de un tamaño que no llega a esos límites. Por eso se ha creado, o se creó en su día, el mercado privado, ¿no? El direct lending, el shadow banking, ¿no?, que muchas veces también se denomina, que permite hacer emisiones en tamaños más pequeños. Pero claro, volvemos un poco a la pregunta del millón. Si soy capaz yo de hacer emisiones en un tamaño más pequeño, que es un mundo que está evolucionando y todavía le quedan años de desarrollo, hay que ver también el coste, hay que ver el resto de condiciones, ¿no? Porque claro, si yo soy capaz de emitir un préstamo a Euribor más 2% a 5 años, vale, yo te lo doy a 15 años, que es el triple, pero en lugar de costarte el 2%, Euribor más 2%, te cuesta Euribor más 10. Hombre, pues eso no lo aguanta muchas P&Ls, eso no lo aguantan muchos cash flow de compañía, ¿no? Por tanto, con lo que hemos dicho antes, todo tiene pros y cons. Hay que ver caso por caso, no se puede generalizar, hay que ver compañía, plan estratégico y sobre todo crecimiento y desarrollo que vaya a tener esa compañía, y con toda esa información sí que podemos, digamos, orientar los asesores en banca de inversión cuál puede ser el escenario mejor para esa compañía y sobre todo pues más adecuado en cuanto a coste, estructura y condiciones, ¿no? Y eso es un poco hacia la tendencia que tienen las compañías, por eso cada vez se demandan más, digamos, asesoramientos en estructuras de capital, ¿no? Porque en el momento que una compañía es muy pequeña, pues este tipo de cuestiones pues no le afectan, ¿no? Porque con operar en el día a día le vale, pero en el momento que la compañía ya crece su volumen, pues necesita más financiación, necesita hacer operaciones de money, le contactan private equities, o sea, ya entra en una dimensión, ¿no?, de banca de inversión, y por eso pues es un poco el tipo de perfil del tipo de operaciones que vemos en nuestro día a día. Y dentro de todo ese tema de financiaciones, supongo que dentro de las empresas que se dedican, de los bancos que se dedican a dar la financiación, pues tienen que realizar un estudio bastante intensivo, ¿no?, de la compañía. No sé si tenéis alguna hoja de ruta o cuál es el proceso del cual pues se toman esas decisiones, si al final puedes conceder o no una financiación a cierta compañía. Pues la respuesta es sí, obviamente hay un protocolo. Y respecto a los temas que se analizan, como dicen los ingleses, desde la A a la Z, ¿no? O sea, se mira absolutamente todo. Se mira la parte más cuantitativa, que es a nivel operativo, de P&L, ¿no?, de cuenta de resultados, de balance de cash flow, su parte estratégica, oye, qué inversiones tiene previstas las compañías, cómo tiene pensado crecer, desarrollarse, y luego también aspectos cualitativos, barreras de entrada de la compañía, posicionamiento que tenga, la diversificación con los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay factores tanto cuantitativos como cualitativos junto con, digamos, el consejo de administración de la compañía, que viendo todo eso o analizando todos esos parámetros, todos esos factores, llegamos a la conclusión de si esa compañía pues puede resultar de interés de algunos bancos, de todos los bancos o de muchos bancos, ¿no? Depende cada cuestión. Pero claro, todos esos factores hay que mirar muy fino, pero no es algo distinto que se hagan los mercados de capitales. Al final, cuando uno está dando dinero, al igual que si uno invierte, ¿no?, a nivel particular o a nivel empresarial en el equity de una empresa, es decir, en los fondos propios, ese es el ejercicio que hay que hacer, ¿no? Y si uno quiere comprar una acción, debería hacer ese ejercicio, ¿no? Luego ya podemos entrar en la disyuntiva si la gente que compra acciones, un porcentaje muy alto lo hace o no.
Yo tengo mi respuesta personal y luego hay gente que se queja, ¿no? Porque sale mal. Pero bueno, no quiero herir sensibilidades de nadie. Pero, ¿no? Pero es un poco lo que habría que hacer, ¿no? Es que me ha salido mal esta inversión ya, pero es que esto lo hemos analizado, ¿no? Pues hombre, te podría haber salido bien, pues lo mismo que, ¿no? 50%. Tal cual. Por eso, cuando uno está invirtiendo el dinero de sus inversores, es decir, mercado de capitales, o el dinero de un banco, ¿no? Porque trabaja en un banco, pues esos temas se miran, pero que no debería ser muy distinto al análisis que hace, que de hecho no lo es, una agencia de rating, que para eso te pone una nota, para aquellas compañías que tengan interés en tener un rating externo, o el que a nivel particular se compre una acción de una compañía, sea del IBEX, sea del mercado continuo o de cualquier otro mercado, ¿no? Por lo tanto, pues sí, todos esos factores, y eso lleva mucho tiempo a analizarlo y tener una clara visibilidad de hacia dónde pueden ir. Y a pesar de eso nos podemos equivocar. Pero, hombre, obviamente esto es como, ¿no? Cuando uno estudia para un examen. Si estudias 100 horas, creo que va a ser mejor que si estudias 10. Pues esto es igual. La probabilidad de éxito es mucho mayor, o la probabilidad de impago o la probabilidad de default es mucho menor si el análisis es muy fino, muy exhaustivo, a si lo hacemos un poco, pues, sin entrar en tanto detalle. De hecho, los inversores en deuda al final siempre son los más profesionales de todo el mercado. O sea, junto con los short sellers, siempre son los que se suelen anticipar. Y cuando los bonos empiezan a pasarlo mal, el equity tarde o temprano, más temprano que tarde, le termina siguiendo prácticamente siempre. Y ahí tenemos a Dani Tello, perdona que te he cortado, que es un gran experto y él recomienda muy bien, pues eso, en emisiones de bonos, en bonos convertibles y demás, ¿no? Y ve oportunidades de negocio porque en línea con lo que tú has dicho, porque es que ahí da muchas pistas, ¿no? Que incluso igual en el equity todavía no han saltado. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que además es justo por donde estaba yendo, que jode un cojón que los que somos inversores retail, al final en la mayoría de bonos, bueno, por no decir todos, es que no podemos entrar, no los podemos comprar. Por eso, al final tenemos que recurrir a fondos como el de Dani, como para que un institucional lo termine haciendo por nosotros, o el de Gabriel Castro, que también tiene un fondo dedicado exclusivamente a renta fija. ¿Por qué es así? ¿Por qué realmente los retails no podemos participar en ese tipo de inversión, cuando al final el equity es más riesgoso invertir en equity que invertir en bonos? ¿Por qué es así? Bueno, en primer lugar, porque hay cierta regulación, o sea, eso ya es un tema claro, ¿no? En segundo lugar, porque desde mi punto de vista, la parte de la deuda se ha sabido estructurar y hacer mejor que la parte del equity, ¿no? Y me intento explicar mejor, es decir, cuando se ha intentado, ¿no? Que haya inversores tanto en equity como en deuda, pues el inversor de equity, un porcentaje X, no sé definir el número, pues lo ha hecho con mucho detalle, con mucha profesionalización, pero un porcentaje del otro lado de la moneda, pues se ha dedicado a invertir porque veía en un broker report que tal banco decía que había que comprar y yo paso mañana te saco otro broker que dice que hay que vender. Bueno, ¿en qué quedamos, no? En cambio, la parte de la deuda sí que se ha estructurado pues mejor. En primer lugar, porque básicamente, como decíamos, en España concretamente y hace años, estoy hablando de los 70, 80, 90, en los países europeos principalmente, pues mandaban los bancos, ¿no? A nivel de financiación. Y luego con la evolución de los mercados de capitales, pues obviamente evolucionan los mercados de capitales de bonos a través de inversores institucionales, que son los que hemos comentado, ¿no? Las grandes aseguradoras, los grandes fondos de inversión, ¿no? Y eso ha provocado, pues, cierto orden para hacer cosas, ¿no? Y cierta profesionalización. Eso no significa, y yo soy bastante, tengo la opinión de que probablemente esto se vaya abriendo cada vez más al pequeño minorista, pero por favor que se hagan bien las cosas, ¿no? Porque si no, invirtiendo en renta fija se puede perder dinero igual que se puede ganar invirtiendo en acciones, ¿no? Por lo tanto, hay que tener criterio y hay que saber que los bonos cotizan igual que las acciones, que pueden surgir grandes oportunidades en bonos, pues como sin ir más lejos, como hemos comentado, Daniel Tello es capaz de ver muchas de esas oportunidades a través de su fondo, pero también se puede perder, ¿no? Si no eres un buen profesional. Por lo tanto, yo creo que el mercado cada vez se va a abrir más, va a haber cada vez más posibilidades, pero espero y deseo que se haga bien, porque desde mi punto de vista muchas veces gente sin conocimientos financieros se dedica, pues eso, a comprar acciones un poco como le dice uno en la calle o le comentan en cualquier trabajo, y yo creo que eso es un error bastante garrafal, ¿no? Y todos nos acordamos, ¿no? Del mono
que ¿no? lanzaba dardos a una diana y se compraban las acciones que se daban y conseguía cierta rentabilidad. Pues o lo hacemos bien o podemos convertirnos todos a ser como monos, que es decir, consigues pues lo que consigue el mercado, ¿no? Hay que estar por encima y para eso hay que dedicarle tiempo y sobre todo conocer las técnicas de inversión, ¿no? Porque obviamente lo que hemos dicho, en cada uno de los campos hay pros y cons. Y luego podemos entrar en otro debate si realmente el equity es lo que puede dar más rentabilidad, ¿no? Porque yo siempre digo que los libros, ¿no? Los manuales o los libros económicos que hemos estudiado todos en la carrera decía eso, mentira. O sea, eso de que el equity da, no, sino que nos lo digan, ¿no? O que se lo pregunten a mucha gente que ha comprado acciones de magníficas compañías, y no vamos a decir nombres, hace 5 o 10 años y ahora tienen la mitad de dinero. O probablemente muchos abuelos con la mejor buena fe del mundo han comprado acciones para sus nietos cuando nacieron y cuando el nieto cumple 18 años ve que en lugar de tener pues 1.000 euros tiene 300, ¿no? Y ya no cuento la inflación, ¿no? Y dices, bueno, por lo tanto, hay que hacer las cosas bien y el tema del equity hay que darle una reflexión porque lo mismo que se gana se puede perder mucho, ¿no? Y bueno, y para muestra, pues podemos mirar cualquiera de nosotros cotizaciones promedios en los últimos 10 años de compañías muy conocidas y vemos, ¿no? La capacidad de revalorización que ha tenido esa compañía. Por lo tanto, esa persona que compró acciones hace 10 años está dispuesta a perder la mitad de su dinero. Obviamente no lo sabía, pero bueno, como no lo sabía, pues no inviertas, ¿no? Eso es un poco la disyuntiva a la que muchas veces nos enfrentamos y afortunadamente, por responder a tu pregunta, en la parte de la deuda, digamos, se ha llevado con más toque, ¿no? Si me permites la expresión. Y eso ha provocado, sin ir más lejos, por ejemplo, que, oye, pues con la crisis que hemos vivido del COVID, que las compañías lo pasaron muy mal, ahora estamos sufriendo, digamos, en cierto modo, no está siendo dramático la subida de los tipos de interés, pero las compañías están aguantando bien. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero en términos generales están aguantando bien, sobre todo cuanto más grande es la compañía y mejores compañías medianas que pequeñas, ¿no? Pero no está siendo un drama. ¿Por qué? Porque se ha sabido estructurar bien, se ha aprendido a hacer estructuras de capital lo suficientemente sólidas, digamos, en la anterior crisis, ¿no? O la crisis última, ¿no? Porque yo creo que lo de ahora tampoco es una crisis, no mucho menos, sino que es un ajuste. Lo de ahora es un momento a la normalidad. Lo de ahora es lo correcto, lo que hemos estado viviendo antes era incorrecto, y lo de antes me refiero con tipos negativos, y ahora sí que estamos en un momento de decir, oye, hemos aprendido del momento COVID, ahí se tuvo que pisar el freno de forma acelerada, y ahora sí que, desde mi punto de vista, desde un aspecto profesional, sí que veo que las compañías son mucho más sólidas, ¿no? Por lo tanto, creo que hay un nivel de profesionalización en la deuda que en algunos casos el equity no lo tiene. Y además también, Pedro, o sea, eso que has comentado que es mejor invertir en deuda o en equity, y ojo, que el equity obviamente tiene más riesgo, no solamente esto, es que también puedes encontrar veces en que invertir en deuda tenga mucho más potencial que invertir en el propio equity, en el típico proceso de reestructuración en donde a lo mejor los accionistas comunes pues van a ser barridos por nueva dilución. Eso no tiene por qué pasar en algún bono o en algunas preferentes cuyo descuento sobre valor par pues es tremendamente grande, no vas a tener problemas de dilución y además a lo mejor lo vas a poder convertir en acciones comunes, con lo cual tienes ese plus de opcionalidad, con lo cual suele ser muy interesante también tener presente todo este tipo de cosas. Pero es que además también... Totalmente, no, muy bien argumentado. Es que puedes tener lo que tú has dicho, puedes tener un plan B que no lo tienes en el equity. O sea, fíjate si es interesante, ¿no? El tener plan B, eso vale mucho, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Es que justo hace nada estaba mirando pues una empresa que entró en Chapter 11 también y nada, haciendo los modelos, pues ibas a ver que a los accionistas comunes buena suerte para ver algún dólar y recuperar su inversión algún día. Pero en cambio... los convertibles, yo porque tampoco lo sé analizar y no soy Dani ni mucho menos, pero sí que podría haber la oportunidad ahí si el descuento sobre valor par pues es bastante interesante y oye, que a lo mejor la empresa pues después de salir del Chapter 11 logra refinanciar la deuda a en unas condiciones bastante mejores. Que además en esa empresa particular el único problema era la deuda, o sea, era una reestructuración entre comillas parecida a la de General Growth Properties, que tienes las propiedades que te lo han hecho bien, pero lo que te jode es tener una mala estructura de deuda. Y eso al final también, aunque tú no vayas a invertir en los convertibles, pues siendo un accionista común tienes que entender la estructura de la deuda, porque es que si no, pues como a esta empresa te la vas a comer. No sé si podrías tocar un poquillo más ese tema de cómo a un inversor en equity
pues al final le interesa mucho, muchísimo tener presente qué tipo de deuda tiene una empresa, lo que has comentado, oye, si son bonos, si son deuda bancaria, eso a un inversor en equity, ¿cómo termina de afectarle? ¿Cómo se hacen las refinanciaciones? ¿Cómo se pueden tener problemas? ¿Dónde se pueden lograr ventajas para un inversor en equity? No sé si lo podrías darnos 4 pinceladas sobre el tema. Sí, no, y además es un factor muy, muy relevante, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, es que un inversor de equity tiene que mirar la deuda, ¿no? Es que, y uno de deuda tiene que mirar el equity, pero el de deuda lo hace. Mira el equity. De hecho, probablemente sea lo primero que se mira cómo son los accionistas, ¿no? Y además es que la deuda te da muchas pistas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos que es en las cuentas anuales de una compañía, pongamos por ejemplo, ¿no? No en el balance, pero sí en las cuentas anuales, que hay que leérselas, figura que una compañía tiene una línea de crédito sin disponer a largo plazo, eso nos tiene que dar un tufillo para que una compañía quiera una línea de crédito sin disponer, que por cierto, como está sin disponer, no aparece en el pasivo, por eso no solo hay que mirarse las cuentas de resultados, el balance y el cash flow, hay que leerse el documento y las notas y las pie de página. Esa información nos dice, ¿esta compañía por qué quiere hacer esto? Porque las agencias de rating, que es el paso previo para obtener bonos, te exige tenerlo. Y dices, ahí va, pues si eso significa que igual en el corto, medio plazo la compañía va a emitir bonos. Casi la compañía emite bonos, ¿por qué las grandes compañías del IBEX 35 o las grandes compañías americanas, su estructura de balance de pasivo son prácticamente todo bonos y no muy poca deuda bancaria? ¿Por qué es más ventajoso? En primer lugar, más ventajoso incluso en cuanto a precio, ¿ya? Independientemente del plazo, que obviamente eso también es de manual, ¿no? Pues eso te da pistas, porque yo soy inversor de equity y digo, es que esta compañía, su coste de financiación va a bajar. ¿Qué significa que el coste de financiación va a bajar? Que su WACC va a bajar. Eso significa que la compañía va a valer más, solo con esa pincelada, ¿no? Luego, si vemos compañías que tienen una estructura sólida en cuanto al balance en aspecto de la deuda a través de bonos, sean investment grade, bonos high yield o préstamos sindicados, pues eso te da un nivel de profesionalización de la compañía. No todas las compañías pasan a tener bonos o préstamos sindicados. Primero entran en una fase de bilaterales. O sea, la información que nos da el pasivo de una compañía a nivel de inversor, digamos, de deuda, es la pieza fundamental. Pues que a nivel de inversor de equity te da muchísimas pistas, ¿no? Y eso sirve, pues, para que, en cierto modo, si las cosas van a ir a mejor, ya lo puedas oler con antelación, y si las cosas se complican, como hemos dicho antes, también salten las alarmas, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, pues se tienen que mirar, ¿no? Y es que hay que mirar, hay que analizar. Cuando miramos una cuenta de resultados, un balance, un cash flow y las notas relacionadas a esas cuentas, la información es fundamental, ¿no? Y ese análisis, pues si se realiza muy fino, y que básicamente es leer, no estamos diciendo mucho más, es sumas y restas y leer esa información, pues claro, luego dices, ¿cómo has descubierto esto? ¿No? Y la información estaba ahí. Claro, el tema es que le he dedicado 4 horas a leerlo y tú lo has mirado en 10 minutos. Esa información sí que podemos prever, en cierto modo, ceteris paribus, que luego siempre hay cuestiones macro que esas son inmanejables, pero las que no son, las que son manejables, esa información pues da muchísimo valor añadido, y por eso el asesor de banca de inversión, el que tiene un fondo de inversión, el gestor de un fondo de inversión o el inversor a nivel particular, pues tiene, digamos, ¿no? Empieza el partido ganando, luego ya veremos cómo termina el partido, ¿no? Porque si se pone a llover, el partido se suspende, pero el partido ya lo empiezas ganando haciendo ese análisis. Por lo tanto, me parece que son factores que dan mucha información y mucha ayuda a cualquier tipo de inversor o de particular o de empresa. Sí, sí. Y que además también te pueden dar muchos insights sobre cómo es la directiva. Es decir, dependiendo de cómo tengan la estructura de deuda, pues decir, joder, estos tíos son muy agresivos, estos son tal vez demasiado conservadores o literalmente no saben lo que hacen. Por ejemplo, que no lo pongo en un caso en particular, pero no sé, si tú eres una empresa que tienes olivos y tienes que esperar 20 años a que empiece a dar fruto o alguna cosa así, pues si te dedicas constantemente a financiarte con deuda de corto plazo, pues oye, que ahí puedes tener un problema hasta que estos olivos no empiecen a producir. Pues si además ese tipo variable, pues te suben los tipos de interés o tienes algún tipo de problemas para refinanciarlas, pues te puede dar muchos insights sobre realmente la empresa tiene muchas posibilidades de tener problemas, no saben lo que están haciendo o es que no tienen otro tipo de opción, porque eso lo haces de ese
modo o tienes un negocio tan malo que ya no te va a dar dinero nadie. O sea, ese tipo de cosas creo que son muy, muy útiles. Totalmente. Y luego lo que hay que mirar, muy en línea con lo que estás comentando, y el perfil de vencimientos, ¿no? Que eso no viene en el balance. En el balance te aparece la deuda a corto y la deuda a largo. Venga, fenomenal. Imagínate, pongamos un caso mejor que el que has comentado. A corto la compañía está bien, claro, a corto es 12 meses, pero a largo tiene un montante X. Ya, pero ¿largo qué es? ¿Un año, 2, 3, 4? Porque si la compañía tiene que devolver 10 millones y su generación de caja, es decir, free cash flow, no estoy hablando de ventas, no estoy hablando de EBITDA, que son conceptos que no me gustan nada y realmente hay que hablar de conceptos técnicos y de generación de caja. Y eso aparece en el cash flow, no aparece ni en el balance ni en la cuenta de resultados. Si una compañía tiene que devolver 10 millones de aquí a 24 meses y normalmente genera un free cash flow de 1 millón, pues vamos a tener, como tú has dicho, vamos a tener un problema. Y esa información está en las cuentas anuales. Ahí va, es que no lo había visto, es que me había fijado solo en el balance. Bueno, ya, pero es que el balance te dice que es corto y que es largo. ¿Pero largo qué es? No es lo mismo una deuda que tengas que devolver en 2 años que en 10. Y sí, o sea, muy en línea con lo que comentas, la información, pero claro, eso pues hay que leerlo y la información está ahí. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el análisis y luego una interpretación correcta. Y ese peso y ese valor pues tiene un factor fundamental de cara al futuro de la compañía, ¿no? Y es que casi puedes, en cierto modo, dibujar la ruta que la compañía puede tomar, no te voy a decir a 5 años, pero sí a 2 o 3, porque es que eso sí que en cierto modo te lo están diciendo, ¿no? Justo. Y para quien diga, vale, Pedro, tienes toda la razón, no es tan solo mirar el balance, sino es leerme las notas en las cuentas anuales, ver vencimientos, qué tipo de interés tienen, cómo se realiza dicho tipo de interés, si tienen revolving credit facilities, si tienen bonos convertibles, si son bonos, etcétera. Pero vale, no sé por dónde empezar. Aparte de leerme tu libro, ¿cómo puedo aprender bien de deuda? O sea, ¿qué pasos tendría que seguir para aprender del sector? Hombre, pues a ver, hay grandes gurús, ¿no? que todos le tenemos mucho cariño. Por ejemplo, Daniel Tello, que es un auténtico monstruo, que por eso a Daniel Tello siempre le estoy yo mareando, involucrando en proyectos de formación, ¿no? Es muy buen profesor, ¿eh? Además, perdón, porque te interrumpo, o sea, se explica de maravilla. O sea, básicamente porque conoce la temática y luego lo que hace es explicarla en base a su conocimiento para que la gente lo entienda. Y cuando uno llega a ese nivel, pues es capaz de convencer, ¿no? Porque es el camino, es lo que él ya tiene analizado y digerido en base a muchos años de esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, cuando llegas a ese nivel, eres capaz, ¿no? de mostrar y de plasmar, ¿no? Un poco hablando de estas temáticas y sobre todo a raíz del libro y Daniel y yo que hemos hablado mucho al respecto, nosotros lo que hicimos es, digamos, estructurar un programa que llevamos ya 8 ediciones de Debt Advisory, ¿no? Y la palabra lo dice, asesoramiento en deuda. Concretamente en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles. Eso es lo que buscamos en 3 meses y medio de formación, es hablar de todas estas temáticas, es decir, entender muy bien los mercados de capitales, gran foco en los mercados de capitales, y luego la financiación bancaria con menos foco porque todos, digamos, tenemos más feeling de cómo se comportan los bancos o hacia dónde pueden tirar los bancos, ¿no? Y eso sí que sirve a través de un claustro de 10 profesores profesionales en este ámbito, para el profesional inversor, para el profesional de equity, para el profesional de money, o básicamente la persona que le guste o que tenga interés en las temáticas relacionadas con los mercados de capitales o la deuda, tanto en formato presencial como online, aprender de estas temáticas, que son temáticas muy nuevas. Y por no repetirme, pero es que los mercados de capitales llevan 10 años funcionando, digamos, en tercera marcha, porque no voy a decir ni quinta ni sexta, ¿no? Aunque los coches ya son más automáticos, ¿no? Yo soy un poco a la antigua usanza, en tercera marcha desde hace 10 años. Hace 10 años estaban en primera y ahora todavía nos falta llegar a cuarta, a quinta y llegaremos a sexta dentro de unos cuantos años. Cuando se llegue a ese nivel estaremos todos mucho más cómodos, tanto a nivel organizativos, pues los directores financieros, tesoreros de las compañías, como a nivel de asesoramiento, que
¿no? Los profesionales de banca de inversión que trabajan para asesorando este tipo de cuestiones. Pero a día de hoy estamos en España aprendiendo, ¿no? Y estamos en un proceso evolutivo que no hemos alcanzado el nivel de profesionalización ni en deuda bancaria ni en los mercados de capitales que tienen otros países europeos, sin ir más lejos, ya no hablo de Estados Unidos. Por tanto, bueno, esa es otra alternativa que está ahí encima de la mesa, ¿no? De hecho, tanto Federico como Marcos también son profesores, al igual que Dani del programa de ETA Advisory, o sea que ya ves que, bueno, entre nosotros lo que hacemos es un poco, pues, ofrecer las alternativas de lectura a través del libro, a través de grandes profesionales que están en las redes, como puede ser el caso de Daniel Tello, y luego ya programas específicos de formación que no son programas que duren 3 años ni mucho menos, 3 meses de contenido, pues, muy exhaustivo, muy técnico, porque ya estamos hablando de conceptos que realmente requiere este tipo de explicaciones muy técnicas y se profundiza mucho, pero de alto valor añadido, y es algo relativamente nuevo. No hay nada igual en el mercado, por lo tanto, bueno, pues es una de las alternativas que tenemos encima de la mesa. Y además me gustaría matizar, o sea, para el típico inversor que diga, no, yo no quiero hacer ese curso, me voy a leer libros, vale, como todos, pues te vas a leer el libro de An Introduction to the Bond Markets y esas cosillas, pero es que realmente estos libros suelen ser un tostón, que se repiten, además para el que ya sea inversor en más o menos experimentado pues en equity, pues muchos conceptos va a ser, vale, esto ya lo sé, ¿dónde está lo nuevo? Y es un coñazo, y realmente la lectura así en inglés suele ser, a ver, es que suele ser un coñazo, es así. Suele ser muy académica, ¿no? Sí, ¿No te parece que suele ser muy académica? Y dices, sí, vale, sí, total. ok, pero me quedo un poco, ¿y ahora qué, no? Total. Y ahora Total. que el libro se ha terminado y dices, no, pero estoy viendo ya el final. Hay cosas que a veces es mejor que te las expliquen también. No, y más sin deuda, o sea, sin ningún punto de comparación, Y lo decía precisamente porque tú te lees el típico libro de estos y después lees, por ejemplo, el libro de Fundamentos de Financiación Corporativa y realmente dices, joder, es que más sencillo no me lo puedes decir, pero es que ya solo con eso me defiendo. Después, obviamente, pues para ser un experto, pues sí, te lees los libros académicos y todo lo que tú quieras. Pero, joder, me parecen muy, muy útiles y que se haga más, además, en español, porque creo que estás tú, estás Dani, bueno, tus compañeros Marcos y Federico de coautores en el libro, pero es que no hay nada en España que trate de deuda así a nivel profesional, con lo cual creo que tiene muchísimo mérito y, oye, realmente es que me parece espectacular y súper interesante, o sea, mi más sincera enhorabuena, porque... No, gracias. Al final ha sido un trabajo en equipo, un trabajo de todos, y es eso, es ver un nicho de mercado no explotado, y es un poquito donde hemos querido poner el granito de arena, y por eso pues ha gustado y la gente pues está disfrutando, ¿no? Pues oye, hay muchas opciones, hay muchos campos, ¿no? Y fíjate, será ahora, ¿no? Por sectores y startups y evolución que vemos, ¿no? Pero sigue habiendo incluso en sectores muy tradicionales, como puede ser la banca o la banca de inversión, que hay áreas que todavía están sin ser explotadas, ¿no? Y bueno, lo bueno es eso, que hay muchas posibilidades de aprender, hay muchas posibilidades de inversión, hay muchas posibilidades de evolución. Y yo que puntualmente pues también tengo bastante vínculo concretamente con México, con Perú y con Colombia, pues me hace gracia porque cuestiones que estamos viendo ahora son cuestiones que yo vi cuando empecé a trabajar hace prácticamente 20 años, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que al final pues puedes aportar tu valor añadido y las posibilidades son inmensas de aprendizaje, de trabajar, de inversión, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje muy positivo y muy optimista, ¿no? Para todas aquellas personas pues, que le guste, tanto a nivel particular para invertir, a nivel cultural para aprender o a nivel profesional para trabajar en este campo, en esta área, ¿no? Porque las opciones son muy elevadas, sí, sí. Y además, o sea, repitiendo un poco de por qué realmente le podría interesar esto al inversor. O sea, estoy viendo que, precisamente una tabla que compartió Dani, en que trataba sobre los bonos convertibles y te refleja pues así cómo se han comportado las acciones en comparación a los bonos convertibles. Y ves que, por ejemplo, desde el año 95 al 99, pues el retorno anual de los convertibles fueron del 21%, el del equity del 28%, pero claro, después cuando la crisis petó, los bonos convertibles tuvieron rentabilidades positivas en el periodo del 2000 hasta 2004, mientras que el equity fue negativo. Los convertibles batieron al equity desde 2005 a 2009 y después durante el periodo de la crisis, post-crisis, obviamente
con la recuperación pues lo hizo mejor el equity, pero que al final los convertibles logran terminando rentabilidades, oye, muy, muy satisfactorias y con una volatilidad mucho menor, que la volatilidad siempre es lo típico, dices, no importa hasta que realmente importa y ves que las cosas empiezan a caer, o sea, que oye, que tiene muchísimo mérito y yo creo que es un magnífico complemento para cualquier inversor que se precie, realmente me parece absolutamente interesantísimo. Y fíjate, has hecho toda la referencia, perdona, que de cortar la Sí, referencia no. a los bonos convertibles, podríamos también hablar incluso de los bonos híbridos, que no tienen nada que ver con los convertibles, ¿no? O sea, son productos completamente distintos, ¿no? Que en el sector financiero, ¿no? A todos nos hace gracia la palabra cocos, en el sector de las empresas son híbridos, son productos que dan una rentabilidad bastante alta y más ahora que están subiendo los tipos, con una garantía me refiero de repago, ¿no? De la probabilidad de default muy, muy baja, que emiten numerosísimas compañías con un crédito excelente y que te da una rentabilidad mucho más gustosa que te lo puede dar un bono per se, que a día de hoy ya de por sí también dan rentabilidades muy, muy buenas, ¿no? Porque hemos vuelto, digamos, a la situación correcta, idónea, natural, ¿no? Los 6 años y 2 meses que hemos vivido completamente anestesiados, ¿no? Con la situación de tipos negativos. Pero bueno, hay muchas opciones encima de la mesa, los convertibles, los bonos híbridos, bonos per se, la financiación bancaria. O sea, estos temas requiere su toque, requiere su aprendizaje, ¿no? Pero las posibilidades están ahí. ¿Qué pasa? Pues que es un mundo, repito, lo que hemos dicho antes, relativamente nuevo y, claro, lo nuevo a veces asusta y hay que enfrentarse a él y hay que entenderlo muy bien o que alguien te lo explique muy bien o hacer un esfuerzo de aprendizaje, ¿no? Porque hay mucho valor que se puede sacar en ese tipo de operaciones, sea a nivel, lo que hemos dicho, a nivel particular, inversor o a nivel profesional, ¿no? Pues, sí, estoy completamente de acuerdo con tu comentario, sí. Joder, a mí realmente me parece un mundo, ¿eh? Y del que tristemente, y debo de reconocerlo, me gustaría saber mucho más. O sea, me gustaría ser mucho más profesional en temas de cómo invertir en deuda. Es decir, pues eso, el tema de convertibles, etcétera, etcétera. Sí, la verdad, el mundo de la deuda, la verdad, es muy interesante también. Joder, También, además, no sé es si enorme. también el tema de warrants lo tocáis o... Nosotros no, pero básicamente porque no está en mi scope, pero obviamente la parte de derivados lo hace el equipo responsable encargado de esas tareas. Pero si me preguntas a mí, no, yo nunca he hecho esa área y es un mundo que también nos daría mucho para charlar, no precisamente conmigo, pero hay mucho por hacer y las compañías también se tienen que profesionalizar y sofisticar en eso, pues unos cuantos telediarios, ¿no? Pero sí, las posibilidades son inmensas en todo este tipo de cuestiones financieras, del balance de una compañía o del pasivo de una compañía, que fíjate si es algo conocido por parte de todos, pero lo que nos queda todavía por aprender. Yo siempre lo pongo como el símil del universo, ¿no? O sea, no sabemos a lo que ha abarcado. Aquí la única ventaja que tenemos es la evolución que hay en otros países, ¿no? Y si miramos a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, decimos, oye, estos están haciendo estas cosas, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Venga, empecemos con ello, ¿no? Pero bueno, que es que está todo, ¿no? Y yo creo que el mensaje es muy, muy positivo en ese aspecto, es que hay mucho por hacer, vamos a por ello, sí. Justo. Pues yo creo que lo podríamos dejar aquí. Ha sido tremendamente didáctico, sobre todo para los que no habéis tocado nunca temas de deuda ni analicéis cuentas así a saco y yendo a rascar cada granito. Pues oye, que creo que este programa pues habrá ayudado a que más de uno pues se anime a aprender más sobre deuda. De nuevo, recomendaros, de verdad, es que parece que me pague, pero es que no me paga. Leeros el libro, compraos el libro. Es que es muy bueno, de verdad, es muy bueno. A mí la verdad que me ha levantado bastante la curiosidad. Yo el libro no me lo he leído, así que... ¿No lo tienes? No, envíamelo. O participar en el concurso, ¿eh? Me lo paga la empresa. Eso no cuenta, hombre. No, de verdad, compradlo, porque es que es eso, te explica muy bien cómo funciona. Bueno, pues es que el nombre además está muy bien escogido. Fundamentos de financiación corporativa. O sea, más claro que el agua. Y además, pues eso, si os interesa además animaros a hacer el máster o el de Advisory. Pedro, si quieren contactar contigo para decir, oye, yo quiero animarme con eso, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy fácil. Yo estoy en Twitter, en Instagram, Pedro Garrido 82, LinkedIn, muy fácil poderme contactar. O sea que en ese aspecto, y si les gustan las temáticas
relacionado con la banca de inversión. Estamos constantemente montando eventos, por supuesto, gratuitos, podcasts, o sea que en ese aspecto el que lo necesite y tenga interés, a su disposición en las redes sociales, Instagram, Twitter y LinkedIn, por supuesto. Y en YouTube ya tienes bastantes charlas que además me gusta que son relativamente diferentes algunas de las otras, con lo cual, oye, que hay mucho material. Si queréis saber más, yo creo que es un must realmente miraros algún programa más de Pedro o informaros, bueno, y comprad el libro, ya está, es que para qué engañaros, comprad el libro porque es que es muy bueno, básicamente. Y eso, que Pedro, muchísimas gracias por haber estado esa horita con nosotros. Ha sido un auténtico honor, de verdad. No, placer mío, y enhorabuena por todo lo que estéis haciendo. Es digno de ser mencionado y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión participar. Pues bueno, pues nada, otra vez te doy las gracias en nombre de los dos. La verdad que eso es muy interesante y la verdad que me está dando ahora la cosilla, por investigar el tema de deuda. El libro me voy a leer seguro. Así que bueno, pues muchas gracias de nuevo por venir y a los oyentes espero que os haya gustado el programa y bueno, nos vemos en el siguiente. Albert, Recordad, ¿qué pasa? que tenemos que comentar cómo participar en el sorteo. Que dejen un comentario en YouTube o en iVoox, en Spotify no se puede comentar, y un retweet en Twitter o cómo lo hacemos. Venga, va, a todos los que comenten el programa en YouTube y en iVoox participarán y en Twitter, pues comentario en el hilo y retweet, ¿de acuerdo? Para participar por Twitter. Hecho, pues ya está, así queda claro. Ya está, perdón, que te corte. Tenemos un trato. Así que nada, dejad un like, comentar para participar en el concurso del libro y nos vemos en el siguiente. Y recordad, buy the dip. Adiós.